Buenos días, mucho gusto, Luis Alberto. Alfonso, ¿cómo está viendo Morena, la oposición, lo que está ocurriendo en Sonora con sus gobiernos, Sonora, Hermosillo, los diputados, frente a qué estamos? ¿Cuál sería tu primera evaluación? Ayer nos daba una crítica interesante, Dolores del Río, abrimos entrevistas con dirigentes, ahora contigo. ¿Qué valoración harías de lo que estamos viviendo en Sonora? Mira, la valoración es preocupante y no quiero caer en el cliché, en la crítica tradicional por ser un partido de oposición, pero te voy a documentar mi pesimismo. Primeramente, han pasado los primeros 6 meses del gobierno de Claudia Pavlovich y internacionalmente los primeros 100 días, Luis Alberto, tú sabes que son el parámetro para medir o para proyectar cómo va a concluir un gobierno su gestión. Pasaron los primeros 100 días en la irrelevancia y en la irrelevancia han pasado los primeros 6 meses. En materia económica, al finalizar 2015, la economía registró una disminución del 0.2%, parece pequeño, pero hay que recordar que el país está creciendo al 1.9%, si a ese 1.9% le quitas el 0.2%, pues es todavía menor el crecimiento, y ese decrecimiento en el caso de Sonora nada más se dio en estados como Chiapas, Tabasco y Campeche. Sonora tenemos el sexto lugar en desempleo nacional. A 6 meses de iniciado el gobierno, no conocemos todavía con detalle el destino de los 7,000 millones de pesos de nueva deuda que le aprobó el Congreso del Estado. Conocemos solo 2,000 millones de pesos que se van a cubrir el costo de la deuda, pero en qué se van a utilizar los 5,000 restantes no lo conocemos todavía con detalles. Y por supuesto, estamos indignados los hermosillenses por el 65% de incremento en la tarifa de los servicios de agua potable. Creo que el rubro más preocupante del actual gobierno, con todo y la baja en el crecimiento económico, es el de la inseguridad. Los datos... Pero antes de irnos a Hermosillo, sígueme hablando un poco de Sonora, porque es interesante. Eres el primero que dice y que toca el tema del dinero de la deuda, que ya se había incluso olvidado. Digo, tenemos tiempo de abordarlo. Malamente. 7,000 millones de pesos que no sabemos en dónde se están usando, ¿es lo que me dices? No sabemos en dónde. De lo que le aprobó el Congreso. De lo que aprobó el Congreso, no sabemos en dónde se están usando, y de hecho la aprobación equivocada del Congreso se dio sin que el propio Congreso conociera el destino de esos 7,000 millones de pesos. Solamente estaban justificados, entre comillas, 2,000 millones de pesos que representaban el costo de la deuda. Ajá. El otro tema relevante es el de la corrupción. Hicieron una algarabía en los primeros meses del gobierno en su compromiso con el combate a la corrupción, y hasta ahora solamente está un funcionario de medio pelo en la cárcel. Es cierto que dicen que hay, o no sé si sea cierto, pero cuando menos dicen que hay 1,000 investigaciones en curso, 18 procedimientos administrativos también en curso, pero son procedimientos administrativos, no son procedimientos penales, y esperan recuperar 6,000 millones de pesos del quebranto que cometieron los anteriores funcionarios mediante créditos fiscales. Hazme tú el favor, Luis Alberto, mediante créditos fiscales. Es una ingenuidad. Tienen que proceder por la vía penal, sentar en el banquillo de los acusados a quienes defraudaron las arcas del Estado y recuperar ese dinero. Pero ya sabemos que ahorita, después de la detención de Jorge Morales, no ha sucedido absolutamente nada. En materia de salud, pues estamos lamentablemente... ¿A qué le atribuyes antes eso de la Fiscalía Anticorrupción? Pero si me permites, porque se me atravesó el corte y sigo hablando contigo, Alfonso, porque para que me digas más eso. Ayer también decía Dolores del Río aquí, hay una lentitud en la Fiscalía Anticorrupción, hay falta de claridad.
entre otras observaciones que hace. Insisto, estamos entrevistando a todos los partidos, mañana será el PRI o el PAN el que acepte. Alfonso Durazo hoy hace una crítica interesante. ¿A qué le atribuye ese, pues después de Jorge Morales, qué pasa con la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué sugerencias o hacia dónde ve? Y para ir todavía al caso Hermosillo también, así que todavía venimos con esta entrevista interesante con Alfonso Durazo, líder de Morena en Sonora. Vuelvo contigo, Alfonso. Si me con mucho gusto. Vuelvo, estoy hablando con Alfonso Durazo, líder de Morena en Sonora. Volvemos. Luis, tú sabes que en la actualidad para ser exitosos necesitas seguir aprendiendo y nuestros amigos de Sigma Consulting tienen más de 150 programas de entrenamiento. Este 8 de abril inicia el diplomado en desarrollo gerencial y el taller de información financiera para la toma de decisiones en Nogales y en Hermosillo. El 15 de abril inicia la certificación Greenbelt Six Sigma. Sigma Consulting tiene el respaldo de instructores nacionales e internacionales. Aparta tu lugar hoy al 208-2849. 208-2849. El cupo es limitado. Sigma Consulting. Proyecto Puente regresa en breves instantes. ¿Sabías que a mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa. Lee con tus hijos, juega con ellos y foméntales el respeto a los demás. Tú eres su maestro más importante. Involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros. Juntos podemos cambiar. Hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela. Apóyalos, ayúdalos y acompáñalos. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. La Suprema Corte te invita al 8º Encuentro Universitario. Si cursas la licenciatura en Derecho y te interesa conocer al Poder Judicial de la Federación, tenemos para ti conferencias y talleres. 25 y 26 de abril en la Ciudad de México. Entrada libre. El cupo es limitado. Infórmate en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en Twitter, @SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Pague hasta un 50% menos en su recibo de agua, instalando la válvula EcoWam Air Retention. Es natural que al paso del agua por la red se desarrollen burbujas que se mezclan con el agua. Los medidores comunes no distinguen, registran todo, pero la válvula EcoWam minimiza el ingreso del aire al medidor, con ahorros de hasta un 50% en su facturación. EcoWam, para que pague solo por el agua que consume. Ya está en ferreterías. Visítenos en ecowam.mx. Pagasa es calidad, Pagasa es tradición, Pagasa es gran servicio, Pagasa quiero yo. Pagasa es rapidez, Pagasa es de confianza, Pagasa es la gasera que a tu casa lleva el gas. 214-3030. Hashtag piensa, infórmate y elige. Tu sueño comienza aquí, con el registro para elegir la preparatoria en la que puedes estudiar. Entra al portal www.prepasonora.gov.mx. En él nos podemos registrar del 1 de abril al 7 de mayo. En Facebook Prepa Sonora y Twitter @Prepa Sonora encontrarás más información sobre la convocatoria del concurso de asignación para el ingreso a la preparatoria. Recuerda, en Sonora todos tenemos un lugar. Secretaría de Educación y Cultura. Sonora trabaja. Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. Con Grupo Ayala, toma el control. En la compra de 4 llantas Michelin, recibe descuento de hasta 1,500 pesos. Además, llévate un kit Lifestyle para completar tu experiencia Michelin. Llámenos al 217-2194 y al 210-3006. Promoción válida al 17 de abril. Cumplir. Reconstruye Sonora. Es tiempo de la revalidación vehicular. Acude a nuestras agencias fiscales de lunes a viernes de 8 a 3, con licencia vigente y tarjeta de circulación. O paga en bancos participantes con el estado de cuenta. Te esperamos hasta el 30 de abril. Ahora, todos cumplimos. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Si eres el tipo de persona que le gusta ir a la expo, en Solana Volkswagen en el Vado del Río, haz tu solicitud de crédito. Y si queda autorizada, participas en la rifa de 2 boletos para el palenque de Alejandro Fernández. Sorteados entre los créditos autorizados esta semana. Visítanos en el Vado del Río en Solana Volkswagen. El evento está con mensualidad de 1,876. El 9 de abril daremos a conocer quién se va al palenque. Promoción válida del 4 al 9 de abril. Aplican restricciones al 30 de abril. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México.
Continúa la información. Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Te recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx. Hoy se estrena Diego Osorno, bueno, desde ayer su colaboración con una entrevista a un musulmán exagente del FBI. Sus colaboraciones van a ser especiales para el Proyecto Puente cada semana. Por ejemplo, lo escribió desde California, hoy anda en Washington. Tendremos material nacional e internacional de Diego Osorno para Proyecto Puente, escritor y periodista. Pero estoy hablando con Alfonso Durazo, me hace una crítica interesante a medio año del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, y me criticaba el retroceso económico que trae ahorita Sonora según los datos duros que presenta el INEGI, el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, y 100 días, dice Alfonso Durazo también, que han pasado desapercibidos del gobierno del Estado. ¿Qué con la Fiscalía Anticorrupción el combate, Alfonso? Dices, ¿como que se han conformado con uno solo o con Jorge Morales? Mira, hay una cuestión estructural que tiene que ver con un diseño equivocado de la Comisión Anticorrupción, que depende de la gobernadora y que para actuar depende de la Procuraduría de Justicia del Estado. La otra es de carácter eminentemente político, que el combate a la corrupción y los cuestionamientos al desempeño del gobierno de Padres tienen el objetivo de administrar la relación nacional del gobierno nacional y del PRI nacional con el PAN. Entonces sacan a pasear a los corruptos del PAN en la medida que es necesario sentarlos a la mesa o acotarlos respecto a otros temas de carácter nacional. Pero yo creo que la agenda del gobierno del Estado debe ser independiente de la agenda que tenga el PRI nacional. Es cierto, ahorita te van a decir, particularmente el presidente del PRI seguramente, que no hay recursos en el Estado para tener una actividad más dinámica en el gobierno, y efectivamente es cierto, pero entonces, ¿dónde está el combate a la corrupción? ¿Dónde está la recuperación de esos 6,000 millones de pesos que ya acreditan como desfalcados? ¿Dónde están los programas de austeridad que permitirían reducir los costos del gobierno? ¿Dónde está la reorientación de las prioridades en el ejercicio del gasto, de tal manera que donde es imprescindible no falte? Particularmente, ¿dónde está el programa de austeridad? No obstante que se han venido reduciendo los recursos presupuestales disponibles por la baja del petróleo y etcétera, etcétera, los gobiernos, tanto el nacional como el estatal, pero estamos hablando del estatal, se conducen como si no estuviese sucediendo nada a su alrededor. Tú no ves que hayas cancelado, que hayan reducido los sueldos de los altos funcionarios, que hayan cancelado privilegios, vuelos en helicóptero, vuelos privados, gastos de representación y cosas de ese tipo. Y sigo, por otro lado, está el tema, hay un tema preocupante en materia de salud. Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en sobrepeso y obesidad. Aquí te dirán que efectivamente la gobernadora no es, o este gobierno no es responsable de ese problema, pero sí es responsable de su solución. Y yo me pregunto, ¿dónde está el paquete de medidas tendientes a rescatar o a resolver ese problema de Sonora? No vemos nada. Ocupamos el 4º lugar nacional en casos de muertes por tuberculosis. Imagínate, un padecimiento del siglo pasado o del antepasado. El 6º lugar en casos de influenza. En Sonora ocupa el 3er lugar nacional en violencia hacia las mujeres. Tenemos, y esto según mediciones de organismos oficiales de carácter nacional, tenemos una gobernadora, de las pocas gobernadoras que hay a nivel nacional, y la contradicción de que en Sonora la violencia contra la mujer sea uno de los casos más graves a nivel nacional. Y creo que por otro lado está la insensibilidad de los altos funcionarios. No hay quien atienda los conflictos, Recientemente busqué a uno de los subsecretarios, Nathaniel Guerrero, creo que así se llama,
para pedirle que atendiera a un grupo de vecinos afectados allá de la población de Bacuachi. ¿Y qué crees que sucedió? Les mandan decir que regresen el lunes, como si fuera tan fácil y tan barato ir y venir a la sierra para plantearle al gobierno la solución de un conflicto. Hay otras cuestiones que no cuestan, pero... ¿Qué sugerencia harías entonces, Alfonso, ante este panorama que ves? Son cosas que se debaten. ¿Qué sugerencias harías? Porque es medio año del gobierno, y ¿crees tú que es ya momento, con lo que me pones, que la gobernadora dé un viraje o haga incluso hasta cambios? Mira, yo creo que el gabinete de la gobernadora es de medio pelo y que con ese gabinete no va a llegar absolutamente a ningún lado. Creo que tiene que hacer un replanteamiento y buscar entre los sonorenses aquellos aquellos disponibles de mayor nivel, haciendo abstracción incluso de procedencia política de esos sonorenses, es decir, buscar a aquellos que tengan mayores posibilidades de aportar a la solución de los problemas del Estado. Número 2, tiene que hacer un replanteamiento de sus prioridades. No puede seguir gobernando como si la crisis económica que padece el país no tocara a Sonora. Tiene que hacer un replanteamiento de las prioridades presupuestales y, por supuesto, tiene que impulsar un programa de austeridad para hacer rendir más los recursos. Y presentó hace tiempo el Plan Estatal de Desarrollo, pero ese es un documento de carácter retórico. Tiene que presentar un programa de gobierno donde nos diga a los sonorenses qué va a hacer, cuáles son sus prioridades, en qué tiempo lo va a hacer, quiénes son los responsables, cuánto nos va a costar y de dónde va a salir el dinero para hacerlo. Creo que eso es lo que tiene que hacer. Está a tiempo porque apenas va iniciando, pero si seguimos así, este gobierno va a resultar, en términos de ineficacia, peor que el de Padres, que no nos quepa duda, Luis Alberto. Entonces, sería, dices, replantear todo, Alfonso, desde tu punto de vista, casi. Yo creo el arranque, ya sabemos cómo le dejaron, cómo fue, porque también no lo dejaron muy bien el gobierno, ¿estarás de acuerdo? Es decir, estoy de acuerdo en que no le dejaron muy bien el gobierno, pero ¿dónde están las acciones consecuentes para que los responsables paguen? Es que la ciudadanía tiene que ver acciones consecuentes del gobierno para hacer comprensivo con la situación que vive el gobierno. Pero si a mí me dices como sonorense que te desfalcaron las arcas y que por eso no puedes operar, pues entonces yo no puedo ser comprensivo contigo si tú no das el siguiente paso y empiezas a sentar en el banquillo de los acusados y empiezas a recuperar por la vía penal los recursos supuestamente desfalcados. ¿Dónde está el gobernador Padres? Si hubo desfalcos por 6,000 millones de pesos, eso significa que estamos hablando de pillerías generalizadas en el gobierno de Padres, y si las pillerías son generalizadas, pues solamente hay un responsable, ese es el gobernador. Y si lo mismo sucede en el caso del gobierno de Claudia Pavlovich, si las pillerías se generalizan, ella va a terminar siendo la responsable. Entonces, ¿dónde está Padres sentado en el banquillo de los acusados? No es posible que quede protegido por un pacto político eventualmente ajeno al propio Estado, eventualmente ubicado en el PRI o en el gobierno de Peña Nieto. Y los sonorenses, ¿por qué vamos a pagar el pato? ¿Por qué nosotros vamos a amortiguar ese desfalco de 6,000 millones de pesos cuando no tenemos recursos ni para comprar medicinas en el Hospital General? Muy bien, pues muy interesante en verdad tu crítica, Alfonso, me quedo con ella y por acá ya generando comentarios y te estaremos consultando, por supuesto, como líder de la oposición. Gracias. Hasta luego, Luis Alberto. Gracias, Alfonso Durazo. Ojo, se va pues un cuestionamiento fuerte hacia el gobierno del estado y como pues también dice, desde la política anticorrupción, ¿no?